Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Andrés Romaña, esto es Libertad de Pensamiento. Hoy nos acompaña Bruno Schaff y hoy día tenemos un invitado muy especial. Ha sido congresista, ministro y es Juan Sheput, ex congresista. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar acá el día de hoy. Muy buenos días, Andrés. Es un placer conversar contigo y con Bruno sobre los temas que crean conveniente. Muchas gracias. Ex congresista, la situación política está muy complicada. Por cuarta vez en 3 años hay una moción de vacancia. ¿Usted cree que esta crisis se supera simplemente o únicamente con la salida de Martín Vizcarra o hay otras alternativas que no se están viendo? Hay diversas alternativas. Lo que sucede es que no estamos utilizando ninguna. Ese es el problema de fondo. Cuando un ministro, por hablar de los altos funcionarios aforados constitucionalmente del Estado, tienen algún problema, hay un costo político que se paga o renunciando o modificando el gabinete o tomando una decisión en particular. En este caso, el presidente de la República lo único que pretende es ir hacia adelante, tratando de ignorar los graves hechos de acusación que pesan en su contra. Las alternativas van desde la vacancia, que es el propósito extremo que puede haber en un grupo de parlamentarios, la suspensión del ejercicio presidencial hasta que se aclaren las cosas, o el cambio de gabinete, que es lo que yo propongo desde hace mucho tiempo. Acá ni siquiera hay costo político cambiando al gabinete. Entonces, como no se ejerce ninguna fórmula de solución, la crisis se va incrementando. Y lo señalé el mismo día que fue derrotada la primera moción de vacancia. Tiene que haber un gesto, algo que permita un mirar hacia adelante, y no se está haciendo nada de eso. Usted ha publicado un comunicado junto a otros líderes políticos impulsando esta idea de cambiar el gabinete. Este gabinete debería estar coordinado, en tal caso, con este nuevo Congreso. Ahí no corremos el riesgo de traer a más populistas, más improvisadores al gabinete y por ahí aumentar los cambios que ya hemos tenido en el gabinete muy constantes. Cada 17 días, según algunas estadísticas, cada 17 días el señor Vizcarra cambia por lo menos un ministro. Así no Claro, se puede pero manejar el país. nosotros planteamos la necesidad de un gabinete con una persona de primer nivel a la cabeza y obviamente que convoque a otras personas que sean referentes en sus campos y tengan la suficiente autoridad política. Acá se están cometiendo dos errores fundamentales. El primero, creer que Manuel Merino es el único que podría ser presidente, cosa que no es así. Ya vimos cómo en el año 2000, cuando era presidenta Marta Hildebrand, el Congreso la obligó a renunciar, asumió Valentín Paniagua y luego la presidencia de la República, y la terna estaba compuesta tanto por él como con Carlos Ferrero y otros parlamentarios con el propósito de que asuma. Y luego hubo un consenso político en el cual intervino el Fujimorismo para que sea premier Javier Pérez de Cuellar. Yo no dudo que en una situación similar se pueda plantear la necesidad de contar con alguien que tenga experiencia política y talante político y manejo de las cosas del Estado. Y pienso en personas como Antero Flores u otro que por ahí pueda surgir, que tenga un poder de convocatoria que no tiene pues el señor Marcos. Entonces, ese gabinete no solamente se encargaría de gestionar los asuntos de Estado, sino sobre todo el proceso electoral, que tal como está acá, es muy difícil de garantizar objetividad, transparencia e imparcialidad. No olvidemos que estamos permitiendo que sucedan cosas muy graves en la actualidad y nadie se cae de espaldas. Está el señor Vizcarra, acusado de corrupción, y están dos ministros de su entorno moqueguano, también acusados de corrupción, el ministro Losada en vivienda y el ministro Extremadoiro en transportes y comunicaciones, que, que increíblemente siguen en sus puestos, pudiendo modificar pruebas, pudiendo gestionar algún tipo de asunto que favorezca a Vizcarra. En realidad, la autoestima del peruano está por los suelos. O sea, yo no entiendo, ningún país con un mínimo de criterio de lucha contra la corrupción permitiría lo que estamos permitiendo en el Perú. Por eso yo creo que la fórmula de un cambio de gabinete es lo mínimo indispensable para garantizar ese proceso.
Claro, y usted menciona algo muy importante, que este gabinete definitivamente no puede garantizar unas elecciones transparentes. Sí las puede hacer, pero igual va a quedar mucha duda, porque parece que este gabinete es muy condescendiente con Vizcarra, ¿no? La ministra de Justicia más parece abogada del propio presidente que jefa del sector. El ministro Martos, de verdad, cada día tiene declaraciones más desafortunadas, pero excongresista, parece raro porque todos los que se enfrentan a Vizcarra terminan siendo cuestionados, terminan siendo insultados, humillados, y incluso el presidente Vizcarra dijo que esto era una vacancia express. Pero ¿por qué sería express si se ha seguido con todos los requisitos que estipula la Constitución y el reglamento? Y además, con el presidente Kuczynski pasó exactamente lo mismo y el presidente Vizcarra no dijo absolutamente nada. ¿Usted cree que al presidente Vizcarra más le está importando en este momento su cargo que la institucionalidad que debería de representar? Porque son dos casos muy parecidos, el de Kuczynski y el de Vizcarra, pero con uno sectores de la prensa y el mismo presidente actúan distinto y con otros dicen que no, que es golpe de Estado, que incluso había quienes pedían denunciar por sedición a quienes estaban proponiendo la moción de vacancia. ¿Cuál es su percepción sobre eso? Definitivamente hay un doble rasero, ¿no? La pregunta es muy buena desde el punto de vista que permite aclarar varias cosas. Contra Pedro Pablo Kuczynski hubo un cargamontón, injusto desde mi punto de vista, pues ni siquiera hay declaraciones de colaboradores eficaces, pero el cargamontón fue de tal magnitud que lo llevó a renunciar en aras del bienestar nacional. Ese sentido de Estado, de renunciar para garantizar estabilidad, no lo tiene Martín Vizcarra, personaje muy pequeño desde mi punto de vista para estar en el lugar que ocupa. Él prefiere librar estos procesos a costa de la institucionalidad y en el camino viene haciendo un tremendo daño a elementos capitales en materia de lucha contra la corrupción. Por ejemplo, el tema de la colaboración eficaz. A nivel mundial, la colaboración eficaz como instituto de lucha contra la corrupción es muy importante, pues ha permitido que cabecillas están en estos momentos en la cárcel, desde presidentes hasta funcionarios. Y se basa en que lo que plantean, como obtienen beneficios penitenciarios, les permite llegar al fondo de la verdad, pues no les conviene mentir. Sin embargo, acá el señor Vizcarra se permite descalificar a los colaboradores eficaces. Dice, no, eso es mentira, eso es irreal. O sea, son 6, pero para él es irreal, con lo cual le hace un tremendo daño a la lucha contra la corrupción. En segundo lugar, una cosa que tampoco estamos viendo, los futuros corruptos del Perú, los sinvergüenzas que lleguen a la presidencia de la República, van a tener, gracias a Martín Vizcarra, los antecedentes que les van a permitir librar cualquier tipo de cuestionamiento. Si son mentirosos, no hay problema, porque durante el ejercicio presidencial se puede mentir y uno puede llegar a culminar su cargo y luego ahí se le investiga. Si utilizan recursos del Estado, no hay problema porque eso no cabe dentro de incapacidad moral. Si viene la colaboración de un personaje que se quiere acoger a beneficios penitenciarios, pues ese es irreal, pues es su palabra contra la mía, etcétera, etcétera. Entonces, el daño que está haciendo a futuro Martín Vizcarra es impresionante. Y va con lo que tú señalas, Andrés. Él prefiere lo que se conoce como su beneficio personal a lo que se conoce como institución. Las instituciones, según Samuel Huntington, no son otra cosa que las reglas de juego permanentes en el tiempo, que le dan carácter de predecible a un país. Él ha destruido eso. Lo ha destruido por completo con su actitud. Y lamentablemente eso que estamos hablando tú, Bruno y yo en esos momentos, no se puede ver en los grandes medios de comunicación que creen que esta situación anómala es normal. No estamos viviendo un periodo normal. Estamos viviendo un periodo realmente nefasto para el país por lo que te acabo de mencionar, en el cual la opinión pública está manipulada por un pensamiento único que no nos permite llegar al fondo del análisis en cosas como la que te estoy planteando. ¿Y usted por qué cree que, a pesar de toda esta información que se revela sobre Martín Vizcarra, por qué cree que se mantiene todavía en las encuestas? Porque vemos que ya algunos diarios han cambiado un poco la postura. Vamos a ver qué tanto dura esto en el tiempo, pero
ya los diarios y la opinión mediática, digamos, la opinión mediática está cambiando un poco de postura hacia Vizcarra, pero igual su tasa de aceptación es muy alta, muchísimo más alta que la de Alan García en estos momentos, que la de Ollanta-Humala, que la de Alejandro Toledo. ¿Por qué se mantiene? ¿Solo se explica por la información o cómo los diarios han alimentado esta figura de Vizcarra, o también hay algo de talento en Martín Vizcarra para comunicar con la población? No, yo no le veo talento a Martín Vizcarra más allá del cinismo, que no es un talento ni un atributo, sino un vicio, un defecto, ¿no? Es como decir que un psicópata es un ser excepcional porque tiene sangre fría. No, pues no es así, es una anomalía. Entonces, Martín Vizcarra es un personaje que se beneficia del silencio mediático. Te voy a contestar con evidencia. En el año 98, Alberto Fujimori era visto como uno de los presidentes menos corruptos del mundo. Era visto como un ejemplo internacional, a pesar de que ya habían salido una serie de destapes de su ligazón con Vladimiro Montesinos. ¿Y por qué era visto como uno de los personajes más transparentes, menos corruptos del mundo? Porque los medios de comunicación tapaban todas sus trapacerías. Y en las encuestas tenía porcentajes vizcarristas, similares a los que tiene hoy Martín Vizcarra. Tenía una altísima popularidad, a pesar que había crisis económica, pues el país estaba en recesión, a pesar de que había inmoralidad, a pesar que había ataque contra la oposición, a pesar de que había corrupción ya manifiesta por lo que hacía Montesinos. Entonces, nada de eso llegaba al gran público. Y más bien, al igual que ahora, al que hablaba en contra se le descalificaba. Yo era miembro del Foro Democrático en esa época y bastaba que levantáramos la voz para que los pasquines, que son los memes de hoy o las redes sociales de hoy, los pasquines en primera página nos colocaran con caricaturas insultándonos, descalificándonos. Bueno, en eso se parecen. Hoy en día uno plantea una cuestión en contrario y de inmediato un ejército de troles asalariados te destruye, que es propio del autoritarismo. Le recomiendo un libro, Twilight Democracy, ¿no? De Anne Applebaum, en la cual Applebaum, que como ustedes saben es reportera de The Atlantic, señala cómo el autoritarismo, Erdogan, los polacos, Bolsonaro, Trump, ¿no? Tienen tres elementos en común. Número uno, descalificación inmediata del adversario. Número dos, polarización del país. Y número tres, nunca aceptan matices, ¿no? Y hay un número cuarto que dice esta distinguida periodista, que es la anulación del debate público. ¿Qué significa debate público? Aquel que se da en los medios de comunicación. Si alguien dice A, uno tiene la oportunidad de decir B y la opinión pública saca su conclusión. Hoy en día solamente vemos a un pequeño grupo de gente afín a Martín Vizcarra que se pasea por los principales medios de comunicación y no hay posibilidad de decirle que están o mintiendo o desinformando o descontextualizando o planteando una alternativa en contrario. Todo eso configura un Vizcarra popular. No es una excepción, es la norma del autoritarismo populismo. Es lo que se viene practicando en otros países y es lo que se impide señalar como consecuencia de la ausencia de debate público. Claro. Una consulta antes de que Andrés haga la siguiente pregunta, que ya queríamos pasar al siguiente tema. ¿La ley Mulder hubiese ayudado ante los hechos? No, porque tenía, desde mi punto de vista, un carácter brutal, ¿no? O sea, simplemente no hay publicidad. Y a pesar de la intención con la cual estoy de acuerdo de regular, yo creo que el asunto es más profundo, más de fondo. Acá estos señores de los medios de comunicación no se dan cuenta que están cometiendo el mismo error que los dueños de los medios de comunicación del fujimorismo, utilizar el espectro electrónico que nos pertenece a todos. Ellos no tienen derecho a poner las señales que nos pertenecen a todos a las órdenes del gobierno de turno. Ellos tienen que ser plurales y por lo tanto yo creo que tiene que haber una gran ley de telecomunicaciones que impida que los medios de comunicación se pongan al servicio del gobernante de turno, impidiendo la transparencia, la objetividad y la pluralidad, ejercicios básicos para el debate político.
porque del debate político dependen las políticas públicas y de las políticas públicas depende el bienestar del país. Entonces, si los grandes dueños de los medios de comunicación no han aprendido la lección, o en todo caso, sí la han aprendido, pero de Montesinos, y la utilizan ahora, sabiendo que lo que antes criticaban hoy día es la práctica de nuevo, lo que están mal son ellos y por lo tanto tiene que haber un cambio en la regulación legislativa. Claro, y lo que usted dice es muy interesante porque incluso ha habido muchos fujimoristas que cuando ha caído el régimen de Fujimori han pasado por un proceso de reciclaje, de lavado de cara, y ahora son los más antifujimoristas, los que se pintan como los superiores, moralmente superiores. Eh, y me parece que eso probablemente va a terminar pasando con Martín Vizcarra o los defensores de Martín Vizcarra en algunos años. Ahora, excongresista, como bien recordamos, hace un año el Congreso fue cerrado justamente por la elección de un tribunal constitucional. Hoy se está repitiendo el escenario, el Congreso va a elegir a un nuevo tribunal, están cambiando las reglas para hacerlo. ¿Usted cómo está viendo este proceso? ¿Usted cree que el tribunal que va a elegir este Congreso va a poder ser mejor del que pudo haber elegido el Congreso que fue cerrado por Martín Vizcarra? Es que el criterio cualitativo en el ámbito político es relativo. Mira, si nosotros queremos hacer un ejercicio con la elección de la Corte Superior, de la magistrada a la Corte Suprema de los Estados Unidos, en el cual Donald Trump y los republicanos dicen tenemos la mayoría, tenemos el gobierno y este es un proceso político, no jurídico, en el caso del Tribunal Constitucional, lo que estamos viendo es un debate no técnico, no político, o sea, ni siquiera jurídico y político, sino administrativo, que el reglamento por acá, que el reglamento por allá, que no les corresponde. Entonces, yo creo que el Tribunal Constitucional sí tiene que ser cambiado porque ha demostrado parcialidad, viene del periodo del humanismo, y el Congreso no tiene que actuar con complejo de inferioridad. Y la conciencia crítica del proceso es la ciudadanía. Programas como el de ustedes dos, ¿no? Que sirvan de conciencia crítica, pero el Congreso tiene que seguir adelante. Martín Vizcarra no quiere cambios, ni tampoco los poderes fácticos que lo apoyan, o el grupo de ONGs y sectores que lo apoyan, que se conoce como la coalición vizcarrista, obviamente porque el Tribunal Constitucional, con 4 de sus magistrados, ha demostrado que es funcional a sus intereses. Siempre falla de acuerdo a sus intereses. Cuando uno, mira, yo soy ingeniero y matemático, no soy abogado, pero soy riguroso, ¿no? Entonces, yo hablo sobre lo que leo. Entonces, yo me he tomado la molestia de leer los dictámenes de los diversos magistrados en relación al cierre del Congreso. Y yo veo lo impecable jurídicamente, porque he sido 3 años miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, de los fallos del doctor Blume o del doctor Ferrero, por hablar de 2 de los que he leído de punta a punta, porque también he leído el del doctor Sardón, pero hablo de los 2 que más me convencieron en materia jurídica, comparado con las generalidades de los otros 4 magistrados. O sea, es increíble, y que eso no se debate en las facultades de Derecho. ¿Cómo los otros magistrados? O sea, yo si fuera profesor de ingeniería o profesor de Derecho, le diría, estos son hechos concretos, amparados en resoluciones jurídicas, ¿no? Con elementos causales o con elementos que están sustentados en resoluciones jurídicas del Perú y del extranjero, no como nosotros dicen por ahí, recorte periodístico, esos son sus argumentos, dice el periodista, dice esto, o sea, barbaridad tras barbaridad, pero sin embargo, como no hay debate público, eso no podemos señalarlo. Entonces, cuando un tribunal constitucional usa la fuerza de la cantidad por sobre la exigencia de la rigurosidad y la carga legal, y sobre todo el apego a la Constitución, es un tribunal constitucional que no debe seguir. Porque hasta ahora los resultados son 4-3, cuando en un tribunal constitucional, como decía la afinada magistrada de la Corte Suprema de los Estados Unidos, la doctora Borgen, ¿no? la que está siendo reemplazada, ella decía, un magistrado puede convencer al resto sobre la fuerza de sus argumentos. No es el imperio del número de votos, ¿no? Sino la fuerza del argumento. Entonces, ese tribunal, desde mi punto de vista, tiene que ser cambiado porque ha priorizado la cantidad de votos, y ustedes los desafío a que vean la forma como los periodistas presentan la noticia.
son 4 contra 3. No hablan del argumento A contra el argumento B, sino de frente, ¿no? Hay 4 votos a favor de esto y 3 en contra, ¿no? Pero eso es lo que interesa en un tribunal constitucional. Entonces, a ese nivel de anomalía estamos llegando en nuestro país. Somos bananeros así, increíble. Claro. Exacto, antes, como usted... Antes de que Bruno pregunte, justo quería comentar más que preguntar. Yo también leí el fallo del Tribunal Constitucional y el magistrado Sardón pone algo muy importante, que dice que los ministros tienen las mismas facultades que los congresistas, con excepción del voto, pero no tienen más facultades. Y usted ha sido congresista en diversas ocasiones y le pregunto, ¿un congresista puede entrar al hemiciclo en plena votación a empujones y interrumpir una votación que es exclusiva del Congreso? No, lo que ha hecho él no solamente ha sido descortés, pero también hay otros elementos que no estamos analizando. Miren, un ministro puede acudir cuantas veces quiera al Parlamento y tener derecho a la palabra. Yo, por ejemplo, cuando veía algún tipo de problema en la cartera de trabajo, me iba a la comisión, me sentaba y hablaba. No necesariamente en el pleno, sino en el ámbito donde se tiene que convencer, que es en la respectiva comisión. Pero entrar a patadas y que otro parlamentario le ceda, eso es parte de un espectáculo que se aceptó como normal cuando es absolutamente ilegal. Pero ahí el tema de fondo es otro, que es la importancia de la política, el error que se comete cuando al frente de los poderes del Estado está gente sin experiencia política. Por ejemplo, Pedro Lechea, una persona a la cual yo aprecio mucho, de primer nivel, un caballero, pero que no es político, pues. Fue una persona en la cual el fujimorismo se equivocó para elegirlo presidente del Congreso en un momento de turbulencia política. Y yo le decía a mis amigos del fujimorismo, mi propuesta era Víctor Andrés García Belaúnde. Yo se los decía, toma en cuenta la turbulencia que estamos viviendo, se requiere gente con experiencia, o Jorge del Castillo, pero de ninguna manera Pedro. Bueno, insistieron y ahí están los resultados. Y al frente del premierato, un distinguido actor, ¿no? Salvador del Solar. Y en la presidencia de la República, un constructor con problemas de corrupción, Martín Vizcarra. El poder ejecutivo y el poder legislativo en manos de gente sin oficio político. Resultado, incapacidad para conversar, incapacidad para procesar, incapacidad para llegar a consensos, incapacidad para aceptar la posición del otro. La política no es otra cosa que la gestión de la incertidumbre, que gestionar nuestros fracasos, gestionar nuestras frustraciones. Pero 3 personas que se encierran en sus problemas son incapaces de llegar a consensos. Y ahí están los resultados, la crisis institucional. Y si a eso le agregamos la imposibilidad de la reelección parlamentaria, se anula por completo el político profesional, la trayectoria, la meritocracia, etcétera, etcétera. O sea, acuérdense mis palabras, el próximo Congreso será peor, pero como consecuencia de los desatinos que ha cometido el presidente y este grupo enemigo de la política, ignorando lo que dice el Banco Mundial. La política es importante porque es la que se encarga de tramitar cosas que otros no quieren. Así es. Exacto. Usted señalaba, señor Chaput, que este Congreso debería elegir al nuevo Tribunal Constitucional porque es a este Congreso al que le corresponde. Sin embargo, no da, evidentemente es al que le corresponde, pero no da la confianza necesaria este Congreso como para decir, ok, que este Congreso sea el que lo elija. De hecho, hace poco el Congreso aprobó el reglamento para la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y que ha sido muy, muy criticado este reglamento porque ya ni siquiera han elegido a los magistrados, pero ya vemos esta falta de profesionalismo en el Congreso. Por ejemplo, le leo un pequeño párrafo de un artículo de Madeleine Osterling sobre este reglamento. Por ejemplo, en este reglamento se mide la capacidad intelectual de los postulantes por su habilidad para escribir artículos en ciertas publicaciones científicas, otorgándose 5 puntos por artículo comparado con 4 puntos por una maestría en el extranjero. Es decir, uno recibe más puntos por escribir un artículo científico que por hacer una maestría en el extranjero. Por tener un doctorado en Derecho, uno recibe 12 puntos.
Es decir, si uno escribe ya 3 artículos, ya tiene más puntos que alguien que tiene un doctorado. O sea, no tiene el menor sentido este reglamento para elegir a los magistrados. Ok, yo estoy de acuerdo con usted, le corresponde a este Congreso elegir al TC, pero cuando ya vemos esta falta de profesionalismo, ¿en qué medida podemos confiar en este Congreso y cuánto daño le puede hacer al TC? Mira, yo creo que la confianza en los congresos siempre es relativa, pues desde el momento que representan a todos los sectores de la sociedad, nunca habrá unanimidad, ¿no? Eso está clarísimo. Hay sectores que confían, sectores que desconfían. Yo creo que ese elemento debería quedar supeditado a lo que creo yo es el factor político. Yo creo que políticamente está legitimado para elegir. Y la discusión reglamentaria, desde mi punto de vista administrativa, es consecuencia del oscurantismo al cual nos han condenado pues, los medios que impiden transmitir las cosas verdaderamente importantes. Cuando se discutía el reglamento, todo el mundo estaba enfrascado en Richard Swing. Entonces no hay posibilidad de decir se están equivocando, porque simplemente no había posibilidad de poder dedicarle un mínimo tiempo a lo que significaba, porque inclusive el reglamento lo publicaron, ¿eh? Para que sea sujeto de críticas. Pero como todo el mundo estaba dedicado al señor Swing y sus conferencias deplorables de prensa, nadie se fijó en el reglamento que estaba colgado en el portal del Congreso. Ese es otro problema del Perú, que es que múltiples documentos, múltiples, están colgados en los portales esperando los aportes y vivimos en el hecho consumado, ¿no? ¿Pero por qué? Porque lamentablemente quienes tienen que ser la bisagra entre el portal del Congreso y la difusión a la ciudadanía no lo hacen. O por otro lado, los think tanks o la academia o el colegio de abogados. ¿Dónde está el colegio de abogados que no criticó eso? Está preocupado de cerrar el camino a Javier Villestein. ¿Dónde están las facultades de Derecho? Están preocupadas de cualquier cosa menos de analizar ese tipo de cosas. O sea, somos un país sin referentes. O sea, el drama que estamos viviendo es inédito en la historia del Perú. O sea, no tenemos think tanks, no tenemos una academia que se pronuncie, no tenemos colegios profesionales, no tenemos... Ahí está, nos fuimos a los comerciales, congresista Chaput. Bueno, continúo. Sí, continúe. Bueno, les decía de que lamentablemente los organismos que deben ser los mecanismos fiscalizadores o generadores de esta conciencia crítica y que deben participar en el debate, como por ejemplo los colegios profesionales de todas las índoles, la academia, los think tanks, no participan. Y luego cuando se publica el reglamento, recién ahí viene la queja. Entonces, es triste, ¿no? Porque allí el papel de priorizar cuáles son los elementos centrales en la agenda pública, y esos son los medios de comunicación, no lo hacen, y por eso nos vemos permanentemente en situaciones como esta. Exacto. Usted señalaba algo muy interesante, y es que el Perú es un país poco organizado, desarticulado. O sea, señalarlo, los think tanks, tenemos pocos think tanks comparados con otros países, especialmente think tanks liberales o de derecha, son muy pocos. Y en general la sociedad está poco articulada, y esto también dificulta la tarea de los partidos. Sin organizaciones es muy difícil que los partidos logren canalizar las demandas. Y ahora quería tocar brevemente, porque se nos está acabando el tiempo, el tema de las encuestas. En las encuestas ha parecido que Hernando de Soto su candidatura está ganando aceptación, y él ha tomado un enfoque muy interesante, y es que ha reconocido que los informales son una masa de gente poco articulada. Si uno quiere, por ejemplo, canalizar las demandas de los empresarios, va y habla con un gremio de empresarios. Si uno quiere canalizar las demandas de los trabajadores formales, va y habla con los sindicatos, pero con los informales es muy difícil hablar y canalizar sus demandas. Él ha entendido eso y está ahora apuntando hacia los informales. ¿Cómo ve este enfoque de la candidatura de Hernando de Soto y en general la posibilidad de que Hernando de Soto llegue en algún momento a la presidencia? Bueno, a mí me agrada mucho la candidatura de Hernando de Soto, pues creo yo de que va a aportar al debate ideas muy interesantes y va a poner la valla muy alta. Eso de por sí ya es un mérito. Mientras otros no tienen ni idea
de lo que podrían plantear para solucionar uno de los grandes problemas del Perú, como es la informalidad. Bueno, Hernando en ese sentido tiene varias propuestas, pero la informalidad no es nuestro único problema. Yo creo que el gran problema del Perú es el de la institucionalidad, y más bien la informalidad es consecuencia de esa falta de institucionalidad. Somos un país, por otro lado, sin referentes, no hay quien zanje el debate. En mi generación, cuando yo era joven, y estoy hablando de los 80 y finales de los 70, cuando surgía un problema monumental en el Perú, uno tenía las voces de Basadre, del maestro Sánchez, Luis Alberto Sánchez, más antes las generaciones han tenido a Porras, etcétera, etcétera. O los expresidentes como Belaúnde y Paniagua, o lamentablemente Mario Vargas Llosa está muy politizado y no se convierte en ese mandarín que el Perú necesita. O sea, no tenemos a quién mirar. Hernando de Soto podría, en ese sentido, poner la valla alta y de esa manera enriquecer el debate. Y por otro lado, a mí me alegra de que en el conjunto de personas que van a ser candidatos esté gente como él, como Rafael López Aliaga, el mismo Máximo San Román, que demuestra una trayectoria desde muy pequeño en el ámbito del sector privado, el mismo Carlos Añaños. Me apena que no participe Raúl Díez Canseco. Yo creo que hubiera sido importantísimo desde el momento que es un triunfador como empresario y ha sido político, ministro, congresista, y por lo tanto conoce el sector, ambos lugares, ¿no? El sector público como el privado. El mismo Roque Benavides, yo creo que es un gesto de valentía que se lance al ruedo político, cosa que es usual en Chile, por ejemplo, donde los empresarios tienen lineamientos políticos claros, financian think tanks ligados a los partidos y participan activamente del debate de las ideas. Entonces, esas personas que he mencionado, yo creo que van a tener un rol distinto de aquellos que solamente saben gritar o tuitear, ¿no? Y que han adquirido popularidad en base al escándalo tuitero o a la maniobra protagónica en las calles, ¿no? Corretear ambulantes, qué sé yo, que no solucionan el problema, pero sí dan rating, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo creo que la participación de Hernando de Soto, acompañado de Carlos, Carlos Añaño, no necesariamente en la plancha, pero sí Carlos, que es un gran administrador en la convocatoria de otras personas para poder aportar ideas, va a ser muy interesante. Y creo que lo mejor que le podría pasar al Perú al inicio del Bicentenario es que el país, y no me voy a referir a un candidato, sino al país, piense que no necesitamos improvisación, que nuestro país recapacite y que entienda que se requiere gente con experiencia, con kilometraje en trayectoria, con reconocimiento, porque el Perú que vamos a recibir va a ser un Perú que va a estar en camino de ser reconstruido en diversos aspectos. Y no se le puede entregar el país a un improvisado ni a un inexperto. Y en ese sentido, personalidades como la de Hernando de Soto, Máximo San Román, Rafael López Aliaga, Roque Benavides, Carlos Añaño, adquieren especial importancia. Claro. El mismo Alfredo Galicia también. Lamentablemente, excongresista, se nos acabó el tiempo, pero definitivamente ha sido una conversación muy interesante y esperamos que esta solo sea la primera de muchas veces más en la que nos acompañe en el podcast. Y a los que nos están viendo, no se olviden de seguirnos en nuestras redes, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en YouTube y en Spotify. Muchas gracias, excongresista. No sé si quiere dar unas últimas palabras a quienes nos están viendo. Andrés, Bruno, los felicito porque la juventud, que es nuestro gran capital en estos momentos, tiene que entender que el debate de los grandes temas nacionales es importantísimo. No se puede estar al margen de ello. Y por lo tanto los felicito por hacer de esta necesidad parte de su programación. Yo creo que es fundamental llegar a los jóvenes a través de los mecanismos modernos de transmisión de datos, ¿no? De comunicaciones, y tratar esos temas que tienen que estar al alcance de todos. Los felicito por ello y, como siempre, estaré a sus órdenes. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.